Pautas para una reelaboración de los programas de posgrado de español y escritura creativa desde la crítica de la razón literaria. Introducción. Esta investigación propone reelaborar el currículum de los programas de posgrado tanto de español como escritura creativa, tal como se implementan en algunas universidades norteamericanas, desde las que se diseñan las ofrecidas en Hispanoamérica. En consecuencia, se trata de una propuesta en desarrollo que tiene como objeto la capacitación en las funciones del lenguaje, tanto de quienes se dedican a su enseñanza como de la población que atienden. La máxima expresión de esta área del conocimiento es la articulación de una razón literaria. Esta cualidad es a su vez indispensable para acceder a otras y atender a las necesidades no solo laborales, sino vitales del discente. Lo anterior obedece a la prerrogativa de que la oferta laboral para los egresados en ambas carreras suele reducirse a la docencia de una determinada lengua como segundo idioma o lectura y redacción en el propio. Atendiendo a la anterior, la crítica de la razón literaria ofrece una definición conceptual, categorial y específica de lo que la literatura es, diferenciándola de acepciones generales como la de escritura en función de sus posibilidades operatorias. La crítica de la razón literaria, a diferencia de otras aproximaciones teóricas, es más bien un método que identifica sus cualidades propias, como lo son la presencia del elemento de la ficción. Ofrece asimismo criterios que demuestran su valor como objeto de estudio científico, aplicable a situaciones prácticas y al acceso al conocimiento en otras disciplinas, sin limitarse a su discriminación. Identifica sus relaciones con tales quehaceres, cotejándola en virtud de los modos trascendentes de conocimiento que se han empleado para la organización de su propio estudio, así como los inmanentes que se aplican al estudio de otras. Emplea dichos procedimientos en relación atributiva con sus funciones y su propio desarrollo. Toma como base una ontología de las ciencias de acuerdo con sus presupuestos nociológicos, basada en la distancia entre el sujeto operatorio y su incidencia sobre su dominio de acción u objeto de estudio. Objetivos. La razón de esta propuesta está en la discrepancia entre los contenidos actuales de estos programas y las posibilidades que ofrecen en el mercado laboral. Partiendo de la definición de literatura de la crítica de la razón literaria, los factores que la definen atañen a la formulación de un esquema de pensamiento inédito o razón literaria. Son incompatibles con los que caracterizan un producto para comercializarse masivamente. En función de articular dicho razonamiento, se vale de una nutrida variedad de dispositivos lógicos y expresivos del lenguaje, así como de configuraciones que trascienden su uso ordinario. Las posibilidades de inteligibilidad, sin equipararse con las de las ciencias exactas, constituyen no obstante aptitudes indispensables en la formación académica. Se busca desmentir la falacia de que se puede formar profesionalmente a alguien en la factura, atenida a la demanda, de productos de estas características. Se postula que es posible vivir de la escritura en tanto se distingan sus diferencias con la literatura y se aclare que el éxito en el rubro radica en la aplicación de estrategias empresariales y no valores ideológicos ni estéticos. De acuerdo con la clasificación ontológica de la ciencia según la nociología materialista, la interpretación de la literatura es un ejercicio científico en pugna con otros cursos operatorios. Trasciende la teoría, desentendida de la materia que constituye su objeto, así como la idea de espíritu con que se asocia. Una formación en la interpretación de la literatura ofrece una óptima transferencia de las competencias necesarias para solucionar problemas. La conceptualización de sus términos y procedimientos subsanaría las deficiencias en materia de lectura y redacción, así como en el aprendizaje de idiomas. Ambas competencias constituyen la base para acceder al conocimiento en otras áreas. La creciente necesidad de entrar en contacto con otras culturas dan fe de la obsolescencia de diseñar programas en función de sus diferencias desde posturas emotivas y autológicas en favor del sentido común. Metodología. Esta propuesta se apoya en tres criterios de la crítica de la razón literaria
que toma como base la premisa de que la literatura es más que sensible, inteligible, efectuando su interpretación sistemática como un conjunto de ideas organizadas en un espacio nociológico. La posmodernidad, desde la que se diseñan los programas en cuestión, reemplaza el término literatura por el de escritura, reduciendo ambas a su percepción psicológica y fenomenológica. Niega así la facultad de entender la primera en términos lógicos y su acepción carece de un cierre categorial. La crítica de la razón literaria delimita los materiales literarios y sus modos de conocimiento. Los elementos de la obra literaria se organizan en una cadena de la que ninguno de sus cuatro elementos, autor, obra, lector y transductor, pueden escindirse para su cabal comprensión. La crítica de la razón literaria desglosa dichos modos en dos grupos, los trascendentes y los inmanentes. Entre los primeros, dependientes del modo de relacionar los procedimientos de investigación e interpretación, privilegia el circularismo sobre el descriptivismo, teoreticismo y adecuacionismo. La circularidad se alcanza en virtud de cuatro conceptos inmanentes al conocimiento científico que permiten establecer relaciones operatorias. Consisten en las definiciones, clasificaciones, demostraciones y modelos. Este planteamiento se apoya asimismo en los presupuestos de Paloma Hernández en cuanto a la diferenciación entre arte sustantivo y adjetivo. En la posmodernidad, no solo se privilegia la valoración en virtud de los contenidos ideológicos sobre las cualidades técnicas y artísticas, sino que no se logra la segregación del sujeto operatorio. Se dice operar desde la disidencia cuando en la práctica se hace desde los sistemas nematológicos dominantes, impidiendo que sus productos articulen una razón literaria. Asimismo, Javier Navarro Costa desaconseja integrarse a gremios de escritores en favor de la implementación de una estrategia dirigida a la población lectora que se pretende alcanzar con fines mercantiles. Discusión. Se discuten los objetivos de los programas de escritura creativa en tanto a la idea de que la creación literaria se puede profesionalizar. Asimismo, se favorece una agrupación de los contenidos en los programas de posgrado de literatura congruentes con los que se exigen en el mercado de trabajo de los egresados sobre los criterios identitarios que rigen actualmente. Estos repercuten negativamente en la calidad de su formación docente. El diseño de ambos programas para aumentar la convocatoria y que sigan vigentes supone la principal problemática. Inger Enkvist identifica esta tendencia en las facultades de educación e infiere una relación directamente proporcional con el desempeño en materias como lectura y comprensión tanto del personal docente como del alumnado. Actualmente, los programas se organizan de acuerdo con áreas geográficas u otros criterios gremiales alrededor de ideas como la de marginalidad u otredad. Esto atiende a las tendencias críticas consolidadas institucionalmente de acuerdo, tal como en el arte contemporáneo y en el mercado editorial, con las corrientes ideológicas dominantes. Así lo expone Pedro Aullón de Haro, aduciendo al reemplazo del aspecto ético por el moral, supeditado a una noción pervertida de finalidad en favor de una falsa conciencia. Se prescinde del rigor científico y se implementan dinámicas como la del taller, privilegiando la interacción entre alumnos en torno a la convivencia, el debate y la opinión sobre el contenido. Lori de Sautels describe estas distintas dinámicas en función de la idea de felicidad a partir de valores religiosos y del campo de la psicología conocido como autoayuda. Esta aproximación se confronta con su noción como mito, tal como lo propone Gustavo Bueno, y la de desengaño en función de sus aplicaciones. Se discute que esta formación corresponda a las necesidades de los estudiantes, especialmente a nivel preuniversitario y de licenciatura, pues materias como lectura y redacción forman parte del tronco común de las distintas facultades. Resultados. Se proponen alternativas a la elaboración de una tesis en ambas carreras. En el caso de escritura creativa, además del trabajo en el género elegido, consiste en un proyecto para su difusión independiente. En cuanto a los programas de español,
La opción consta de una propuesta para la enseñanza de un contenido a una audiencia específica. Un estudio respecto a las tendencias de la crítica o la creación aplica a ambos. Dicho proyecto debe llevarse a cabo a partir de la figura de la confrontación dialéctica, según los objetivos ya sea del proyecto editorial o de enseñanza, ajustando los procedimientos de impartición a su naturaleza. Se relegan parámetros pedagógicos tales como una medida específica de tiempo o una filosofía de la enseñanza que pretenda ajustarse a la totalidad de las materias y programas de un departamento dado. Se favorece en cambio a la figura de la demostración. Se toma como modelo el compendio Necrosis de la Posmodernidad, que da cuenta del estado actual de la interpretación en España, destacando el capítulo que Maestro dedica a la ficción literaria frente a sus nociones erróneas. Ahí expone el núcleo de la literatura y lo distingue de formas como el ensayo, que favorece la opinión y las impresiones subjetivas sobre la objetivación de una razón literaria. De este planteamiento resulta que, a pesar de sus elementos retóricos y poéticos, se anula su consideración como literatura. Se debe redefinir la idea de canon como fenómeno heterológico que rebasa grupos determinados como los que se aglutinan según el género o la nación. Su modelo asimismo sería el Quijote, que trasciende los prejuicios antihispanos, mientras que sirve para legitimar a autores como Shakespeare. Se suprime al texto teórico del componente creativo de la calificación final. Atendiendo a Paloma Hernández, resta sustantividad a la obra, cuyos valores artísticos y técnicos le son inmanentes. Además, no justifican su existencia, pues la argumentación sofística no congrega un público, sino que solo satisface los criterios dialógicos del comité de disertación. Conclusiones. La condición óptima para la transferencia de contenidos no es tanto la pedagogía como el pleno dominio de la materia a impartir. En el caso del estudio de la literatura y la escritura creativa, se debe anteponer una distinción entre ambas actividades con el propósito de identificar y atender a quienes los profesionales en ambas áreas sirven. Mientras que los presupuestos vocacionales de los que aspiran a ser escritores atienden a poder vivir de su actividad, ambos quehaceres convergen en que la oferta laboral se limita casi exclusivamente a la de enseñanza. La clasificación de los contenidos en ambas carreras de acuerdo con los prejuicios gremiales ideológicos propios de la posmodernidad traiciona el propósito de legitimarlas y merma su poder de convocatoria. Al aislarse del resto de saberes y actividades, plegándose dentro de dichas categorías, la única alternativa para los graduados es medrar para ocupar una vacante dentro de sus jerarquías. Para hacerlo, solo cabe la opción de malversal, tal como aduce Aullón de Haro, las pocas capacidades que su experiencia les proporciona. No obstante, lo más grave es que desatienden la necesidad en los diversos niveles de enseñanza y especializaciones las herramientas para una formación que cumpla con los mínimos requisitos que demanda su propia práctica. La crítica de la razón literaria constituye el único método viable para reivindicar la literatura como objeto de estudio científico. La interpretación de la literatura en tales términos supone una condición indispensable para la comunicación y el acceso a otros ámbitos del trabajo y el conocimiento. Gracias por su atención.